Aspirantes republicanos no están de acuerdo con Donald Trump, quien habla de cancelar la ciudadanía a hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos. Por eso yo nunca votaría por él. Esta es una de las noticias del día de hoy. Y tengo una visita aquí del doctor Fernando Domínguez, economista cubano. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Económicas y funcionario de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. También está con nosotros Manuel Martínez, financista español. Nuestro invitado es asesor a la banca internacional, además es numerólogo y escritor. Wall Street acaba de vivir su peor semana en 4 años, que remató el pasado viernes 21 con un viernes negro donde el Dow Jones cayó 500 puntos ese día y 1000 enteros durante la semana. Y la cosa parece que sigue cayendo, y yo quiero que nuestros invitados pues, nos puedan decir exactamente cómo está esta situación. Vamos a empezar contigo, Manuel Martínez. Bueno, mira, lo que estás hablando de la bolsa era realmente la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto se veía venir hace mucho tiempo. Llevamos en un mercado que se dice un bull market por exactamente 6 años, ¿no? Y entonces la caída del viernes, bueno, es el reflejo de una situación que empezó con China, pero ha estado metido Europa, y el precio de las acciones está, bueno, pues realmente demasiado alto. La caída de los 530 puntos del viernes va a continuarse hoy con una caída... ¿Va a seguir abajo? Mucho más fuerte hoy a la entrada. Los futuros están, para el Dow Jones, están a 600 puntos abajo, entonces la caída se va a pronunciar. Yo creo, mira, históricamente el Dow Jones nunca se ha establecido, digamos, una caída hacia la baja en un viernes, nunca, porque normalmente el fin de semana es muy mal consejero. Claro. Y la gente, bueno, pues pone muchísimas órdenes de venta para que se ejecuten el lunes. Entonces hemos visto que hoy China ha caído otro 8%, a pesar de la intervención del gobierno, no han podido controlarlo. Japón ha caído también más de un 3% y Europa está todo entre 2,5 y 3% abajo. Entonces aquí la apertura indica eso, una apertura muy fuerte a la baja. Yo creo que durante el día se van a consolidar posiciones. No sabemos si esto es la tan llamada corrección que se estaba esperando, que ya está llegando, pero lo que sí es sintomático es que si te fijas históricamente, el Standard & Poor's, que es el índice más seguido, nunca ha subido durante 7 años seguidos desde el año 1893. Entonces, que suba este año otra vez por 7º año sería una cosa quizá realmente pues nunca vista. Como te digo, desde el año 1893 no había visto eso. Además, ten en cuenta que la bolsa es un estado emocional para mucha gente. Entonces, cuando ven caídas prolongadas, la gente tiende a salirse. La desaceleración de la economía de China ha sido algo que nadie podía esperar. No, mira, se lleva hablando ya años de que China está acostumbrado a crecer 8, 9, hasta 10%, había bajado su crecimiento al 7%, y realmente no sabemos si ese crecimiento del 7% era un crecimiento real. ¿Me entiendes? La subida del dólar, lógicamente, ha afectado mucho a la economía china al tener el yuan ligado al dólar. Entonces, China pues, no le quedaba más remedio realmente que devaluar, si quería continuar siendo competitivo, pues si no estaba dando ventaja a sus competidores, no hay duda de eso. Entonces, pues hemos visto que China ha devaluado el yuan y lo ha devaluado realmente un 5%, tampoco es una cosa exagerada. Sin embargo, hay muchos otros efectos y otras emociones dentro del mercado que han provocado esta corrección y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, hay otra cosa que me quiero preguntarle a mi amigo Domínguez. La renuncia del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. ¿Por qué este hombre se ha escapado de esto? Parece que esta economía es la que no puede soportar allí, ¿no? Bueno, buenos días primero que todo. Gracias por la invitación, hermano. Mucho gusto que te... Yo pienso de que esto es una jugada política, esto no tiene nada que ver con la economía. Sencillamente Alexis Tsipras se quedó sin la mayoría absoluta en su propio partido, porque Alexis Tsipras llegó al poder prometiendo las cosas que no pudo cumplir. Es decir, Alexis Tsipras quería cambiar el mundo y sencillamente
puso a prueba la paciencia de los acreedores, etcétera, pero tuvo que al final firmar y acceder a mucho más de lo que hubiera sido si hubiera actuado de una manera distinta. Claro está, en su propio partido un montón de diputados que eran del partido de él, pues se rompieron con él, que están formando un partido nuevo que se llama Unidad Popular, más a la izquierda, o no sé si es más a la izquierda, por lo menos más vocinglero que lo que había sido Alexis Tsipras. Y sencillamente Tsipras tenía que renunciar porque ya no tiene la mayoría en el Parlamento con su partido, por lo tanto está tratando de recomponer una nueva unidad a través de, está tratando de formar un gobierno nuevo otra persona, pero sencillamente eso va a terminar en tener que convocar elecciones para recomponer la estructura política del gobierno griego, que al final tuvo que aceptar todo lo que, porque el que paga manda. Y bueno, durante años Grecia había estado viviendo un poco sin pagarle a nadie y digamos, de la buena voluntad de los acreedores, hasta que llegó un momento que le dijeron, hasta aquí llegaste, ¿no? Es como que tú no le pagas tu tarjeta de crédito, tú sabes que va a pasar, claro, pero te van a quitar el crédito. Claro, bueno, pero Grecia es un país con problemas muy serios, ¿eh? ¿Qué tú piensas de Grecia? Bueno, mira, Grecia ya hemos hablado otras veces, es un país que, bueno, solo representa realmente el 2% de la Unión Europea, pero de la economía de la Unión Europea, pero su deuda son 400.000 millones de euros, o sea, es una cantidad brutal. Lo que decía Fernando, pues lleva razón, o sea, el gobierno griego pues prometió cosas que son realmente inalcanzables, ¿no? Ahora lo que han hecho, el problema que yo veo en Grecia es siempre los extremos, ¿no? Ahora Tsipras puede, por supuesto no creo que gane las elecciones, pero sí se puede ver un crecimiento muy fuerte de aurora dorada, amanecer dorado, que es la extrema derecha, ¿no? Porque la gente va a buscar... Mira, el problema de Grecia es el euro, eso está claro, pero a la vez es la solución. O sea, es una contradicción en sí mismo, pero es que es lo único que tienen, ¿no? Porque volver al dracma, pues el experimento no lo hemos visto. O sea, lo que podría tuvieron una buena intención de irse con los rusos, ¿no? Bueno, trataron de ir, pero Rusia tampoco está ahora para muchas alegrías. Rusia no se mete en eso tampoco. Rusia no está para muchas alegrías. El problema, mira, de Grecia es que es una sociedad que se ha acostumbrado, como decía Fernando, a vivir del cuento. O sea, jubilaciones a los 50 años. Fíjate, para darte un dato, en Grecia se jubilan más gente a los 50 años que en España, Alemania e Italia juntos. O sea, un país de 12 millones de habitantes, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Se tenían, pues, por ejemplo, para un jardinero público se tenían 3 turnos, 8 y 8 horas. Claro, así se mitigaba el desempleo, los salarios no eran demasiado necesariamente altos, pero sí para la supervivencia. El problema es que el déficit del gobierno es inalcanzable. Para controlar ese déficit, ¿qué hacía Grecia? Endeudarse y endeudarse. Y llega un punto, como dice Fernando, que si tú sigues con tu tarjeta de crédito y sigues metiéndole, llega un momento que no la puedes pagar. Bueno, yo creo que la solución sería los sindicatos de ese país evitar todo esto, ¿no? Pero es que hay un problema estructural, hay un problema estructural. El problema es que la economía griega durante muchos años se deformó a base de una sociedad que lo daba todo, una sociedad, como dirían aquí, del entitlement. O sea, todo el mundo tenía su derecho, como decía Manuel, de que la gente se jubilaba a los 50 años, había otra gente para el mismo puesto, es decir, porque vivían una economía de forma artificial, dando lo que no tenían. ¿Con qué? Con el dinero ajeno. Es decir, tú puedes en tu casa ahora llegar y tu familia, tus hijos, etcétera, pueden caer en un Rolls Royce y perfecto, tú vas y lo sacas con tu tarjeta de crédito, pero va a llegar a fin de mes y tienes que pagar la tarjeta, tú sabes. Y si no la pagas, pues empiezan los problemas. Y eso ha hecho a la sociedad griega, ha dilatado durante muchísimos años, desde que entraron a la Unión Europea, dilataron el cambio estructural. En Europa hay una cierta acomodo de que todo el mundo sabía que tenía que entrar por una disciplina financiera, que todo el mundo tiene que tener un equilibrio en su presupuesto. Es como que en los Estados Unidos, si cada estado emite un dólar diferente y todo el mundo le permitimos que se salga el presupuesto, pues el dólar afecta a todos los demás. Lo que pasa en Texas afecta en la Florida. Por eso, aquí en la Constitución de los Estados Unidos dice que hay un solo dólar. Nadie, los estados por la Constitución tienen que estar equilibrados, los gobiernos locales también.
Y por lo tanto, puede haber desequilibrios parciales, momentáneos, pequeños, pero no estructurales, que es lo que ha pasado en Grecia, que ellos, Europa también le permitió libremente que se endeudaran y no se pusieron duros antes, ¿eh? Porque también en Europa hay una competencia igual, de ver quién, tú sabes, se porta mejor y quién es más agradable. Los políticos tienen un gran problema en la vida. Dicen lo que la gente quiere escuchar, no la realidad. Y Tsipras dijo durante mucho tiempo lo que la gente quería escuchar hasta que explotó el problema. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para unos comerciales y vamos a continuar hablando de lo que es la economía, no solamente en Europa, sino también aquí en los Estados Unidos y en el resto de América. Bien, amigos, y vamos a continuar con los economistas, Fernando Domínguez, Manuel Martínez, que es financista español, y yo quiero hablar un poco ahora de lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, por la caída del petróleo, del precio del petróleo. El precio del petróleo está, yo cada vez que me levanto por la mañana, lo primero que hago es ver a cómo está el galón de gasolina y bajan $5, bajan $3, bajan y bajan y bajan. Y bueno, estoy contento, déjame decirte, porque llenamos el tanque con poco dinero. Bueno, mira, el problema del petróleo es un problema de exceso de producción y, en cierto modo, menor demanda, ¿no? La producción mundial diaria de petróleo es alrededor de 94 millones de barriles, ¿no? Ahora, ten en cuenta que también está entrando Irán al mercado de petróleo. Al quitarle las sanciones van a producir más petróleo, va a haber más petróleo en la oferta, ¿no? La demanda, pues, era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si la producción industrial en China cae, pues lógicamente va a caer la demanda tanto de petróleo como de materias primas. Yo creo que el petróleo debe de asociarlo también a las materias primas y la repercusión que eso va a tener en las diferentes economías, sobre todo en las latinoamericanas, que dependen de la venta de materias primas. El petróleo hoy en día, pues bueno, hoy está también a la baja, estamos por debajo de... Hay dos tipos de petróleo que se cotizan normalmente, el Brent y el Texas, pues Texas Intermediate. Entonces, estamos bajando de los $40, se habla incluso que puede tocar un fondo a los $30, ¿no? Se han dicho muchas cosas sobre esto, que era una venganza también de Arabia Saudita y Estados Unidos para hundir a Rusia, porque la economía rusa pues no se ha diversificado realmente, es una economía basada en el petróleo y las materias primas y en el oro, y todo esto pues le repercute muchísimo para su presupuesto. Esa caída tan grande puede acabar arruinando a la Unión Soviética, bueno, a Rusia, ¿no? Les puede acabar afectándole muchísimo. Por otra parte, hay quien dice que también, analistas que dicen que ha sido una venganza de Arabia Saudita para sacar del mercado a todos los productores de lo que se llama el shale y el fracking, ¿no? El shale y el fracking, yo lo último que he leído está que el costo de ellos está alrededor de $50. Por debajo de $50, estas personas, estos productores, tienen que salirse del mercado. Entonces, el problema que tenemos es que aquí, sabes que en Texas, Dakota, Oklahoma, se está produciendo mucho shale y fracking, y es lo que ha hecho también bajar los precios del petróleo y hacer que Estados Unidos se convierta en el mayor productor de petróleo del mundo. Bueno, pero esta bajada va a seguir. ¿Hasta dónde? Se habla de que parece que este año no completo, ¿no? Se habla de que se va a estabilizar alrededor de los $30 como fondo y de ahí empezará a subir. Yo no veo el petróleo a largo plazo o a medio plazo por debajo de los $50, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es como hablábamos antes de la bolsa, son cosas muy emocionales, ¿no? Y si la demanda no está ahí, pues entonces el precio va a tener que seguir. Por ejemplo, si miras, los países hacen el presupuesto de ellos basado, muchos de ellos, claro, los países estos de la OPEP basado en dólares. Arabia Saudita, por primera vez, no sé cuantísimos años, ha tenido que recurrir al mercado de la deuda porque su presupuesto no le cuadraba. Entonces, ya estamos viendo unos síntomas de cómo está afectando la caída de los precios del petróleo a estas economías. Bueno, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, chico, yo creo que cuando alguien está enfermo
la gente le toma la temperatura, lo que se llaman los signos vitales, son reflejos del estado del enfermo. En este caso estamos viendo las bolsas, el valor del dólar, el valor de las monedas, el precio de las materias primas fundamentales. Son los signos vitales de un enfermo que está mal, que es la economía mundial. Es una guerra bisagra. Hay una cosa que sí yo creo que va a sacudir a un país y es Venezuela. Bueno, mira, con la pregunta anterior, si podemos ver un desastre como el del 2008. Mira, la bolsa es cíclica. Si tú fijas la historia, vámonos veintitantos años atrás, a 1992. En 1992 es la primera guerra del Golfo y se produce, por supuesto, una gran corrección en el mercado. La economía, como te digo, los ciclos son de entre 7 y 9 años. Normalmente en el séptimo año empiezan ya unos problemas brutales en la bolsa y se corrigen entre el séptimo y el octavo año, antes de llegar al noveno. Nos vamos del año 92 al año 2000. En el año 2000 tenemos otra tremenda corrección, que es los de los dot-com, ¿te acuerdas? Que el Nasdaq te cayó un 50%. Seguimos más adelante en el ciclo y te viene 2007, 2008. La crisis empieza en el 2007 realmente y se hace brutal en el 2008. Si seguimos estas mismas pautas cíclicas de la economía, es de esperar que en el 2015 empiece una corrección muy fuerte en las bolsas y en el 2016 se consolide una gran corrección, ¿no? Las bolsas están, como decía Fernando, sobrevaloradas. Una caída de un 25-30% es razonable. Lo que es razonable, que se vería más razonable, es que no sea una caída brutal, sino que sea una caída paulatina, ¿no? O sea, una caída paulatina. Lo que asusta a los inversores es estas caídas tan fuertes, ¿no? El problema que tenemos, mira, en este país y casi todos los países es la falta de pago a los inversores, por ejemplo, a todos los jubilados que viven de los bonos. Estas políticas económicas que se han seguido, como decía Fernando, tanto en Europa como en Estados Unidos, han dejado a los ahorradores sin dinero. O sea, la gente tiene un bono del Tesoro, no les paga nada. No les paga nada, entonces la gente se ha tenido que ir a la bolsa, se han ido quizá, pueden decir, a más conservadores, a lo que se llaman los utilities, para que les paguen un dividendo de 3-4%, pero aún así están corriendo el riesgo de la bolsa. Son personas que tienen 70 años, que están jubilados, que nunca han estado acostumbrados a este tipo de riesgos. Entonces, si les pegan un vaivén de estos, que se les caen los portafolios en un 10%, esta gente pues se asusta porque es todo lo que les queda. Entonces, la gente vende y vende y vende. Y es, yo creo, lo que vamos a ver hoy. Hoy, como te decía, los futuros indican que el Dow va a abrir como unos 550 puntos abajo. O sea, más de la caída del otro día. Entonces, ¿qué nos vamos a ver en esto? Pues más pánico, pero yo creo que al final del día va a haber una cierta consolidación. Vamos a reunirnos la próxima semana otra vez para hablar de esto, porque hace falta saber qué es lo que va a pasar con la economía, señores. Terrible. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Tito.